¿Quién fue César Vallejo y cómo fue su educación? César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892 en el pueblo de Santiago de Chuco. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza. Sus padres querían destinarlo al sacerdocio, claro está con su consentimiento. Fue hasta un promedio de su juventud, pero lo esperaba otro paraíso, que era el de la literatura. En 1911 viajó a Lima a estudiar la carrera de medicina, pero volvió al norte y retomó las letras en la Universidad de Trujillo. Allí se graduó en 1915 con una tesis sobre el romanticismo en las letras castellanas. De regreso a Lima en 1919 dio a conocer su primer libro, Los Heraldos Negros. El año siguiente regresó a visitar a su pueblo natal, donde fue injustamente acusado de vandalismo y de saqueo. Estuvo preso más de 100 días. Esa experiencia moldeó poemas y relatos. En 1922 apareció Trilce, una de sus obras maestras, y un año después los cuentos de escalas melografiadas y su novela Cortafablas Salvajes. En 1923 Vallejo viajó a Europa con su amigo Julio Gálvez y nunca regresaría al Perú, donde la causa judicial en su contra permanecería abierta. César Vallejo en el año 1905 y en el año 1908 nota interés por la literatura. Inició sus estudios en la Universidad de Trujillo, en la Facultad de Filosofías y Letras, aunque no llegó a culminar por motivos laborales. Uno de los trabajos más resaltantes de César Vallejo fue en el puesto de administrador en la zona minera Quirubilca y en el cajero en la azucarera de Rumo, del cual se inspira para crear la obra El Tungsteno. En 1915, después de obtener su título de bachiller de letras, César Vallejo da inicio en 1918 a sus estudios en filosofías y letras en la Universidad de Trujillo y viaja a Lima por un doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el mismo año publicó sus libros Los Heraldos Negros. Vallejo conoció a los poetas del modernismo hispanoamericanos y los bohenes, que encabezó el filósofo Antenor Orrego. Sus principales obras de César Vallejo fueron Los Heraldos Negros, Trilce, Fabla Salvaje, El Tungsteno, Colacho, Hermanos o Presente de América, La Piedra Cansada, El Pacoyunque. César Vallejo fue el máximo representante del vanguardismo en el Perú. Las teorías no son excluyentes, todo lo contrario, convergen en una sola idea filosófica donde valoran un aspecto fundamental. La persona emprendedora busca los mecanismos y medios para que las cosas sucedan, ya que mediante el emprendimiento los sujetos y las comunidades buscan avanzar y manifestar voluntariamente sus decisiones de desarrollo, asumiendo los riesgos que conllevan cada decisión, siendo estas las que las permitan mejorar el contexto de su entorno actual. En tal sentido, podemos desglosar que el conjunto de principios éticos y morales convergen en los valores de dignidad, apoyo, compromiso, disciplina, perseverancia, respeto, afecto y excelencia, elementos que permiten superar y vencer la pobreza. Por lo tanto, la educación es una herramienta de gran importancia. Por otra parte, la misión de la educación es permitir que todos desarrollen sus talentos y habilidades de un espíritu empresarial. En pocas palabras, se deben de capacitar equipos para tomar decisiones y empoderarlos para que asuman la responsabilidad en la lucha frontal de la adversidad. Las empresas deben aprender a convertirse en motores que impulsen el crecimiento oportuno de los emprendedores y tener como una herramienta neurálgica la educación y capacitación permanente que permita afrontar con dignidad cualquier eventualidad fuera y dentro de un país. Evidentemente, el liderazgo y la disciplina puesta en manifiesto son relevantes para que el emprendedor pueda reinventar y generar opciones de oportunidad y cambio dentro de su entorno personal y colectivo. Esto se puede corroborar con el resultado de los objetivos
que las entidades y empresas que tuvieron para el cumplimiento de sus objetivos a través de diferentes iniciativas. Como se ha podido observar dentro de nuestro contexto actual, la pandemia tuvo un impacto negativo en la economía y en la evolución de la sociedad, hecho ante el cual se dieron en obligación de tener postura y disciplina constante y consecuente, teniendo como elemento sustancial sus valores y su actitud emprendedora. Existen diversas definiciones sobre el documental, pero se llega a coincidir que el documental es la representación creativa de la realidad y a través de ellos adquirimos conocimientos y razonamos sobre la complejidad de los seres humanos, motivo por el cual el documental nos permite observar la percepción que tiene la persona que lo realiza y desea compartir bajo su percepción y óptica a través de la ciencia, que nos permite conocer más a detalle el comportamiento humano, por lo que el documental es el canal por el cual se transmite conocimientos y nos ayuda a comprender de forma didáctica y creativa. Tipo de documentales. El documental se establece como un lenguaje paralelo, concentrado en acontecimientos reales, personajes que existen y hechos verídicos, y es por ello que se repasan algunas de las variantes en las que el documental se ha expresado. Tal es el caso del documental periodístico. Se desarrolla sobre todo desde la televisión, con las características de un reportaje amplio, se dirige al espectador de manera directa, utilizando como recurso un narrador externo. Establece posición clara sobre los temas que aborda. Además, las entrevistas e imágenes refuerzan directamente la tesis planteada. Tenemos el documental de creación, abarca un sinnúmero de posibilidades para crear representación del mundo que no necesariamente está en la realidad. El documental institucional es un tipo de trabajo generalmente encargado por una empresa o institución con el fin de dar a conocer a determinado público algún aspecto de la organización. Tenemos también el documental argumental. Este representa el más alto porcentaje de la producción audiovisual de carácter masivo. Se trata de historias de ficción creadas para generar algún tipo de reacción en el público. Un claro ejemplo de esto son las películas de ficción, las comedias románticas. Tenemos el documental de terror y horror. Engloba aquellas producciones cinematográficas cuya finalidad es inducir sensaciones de inquietud, temor y sobresalto en el espectador. El documental musical, esto se da con la aparición del cine sonoro. Surge este género que incluye canciones o temas bailables en una parte fundamental de su desarrollo dramático. También tenemos el documental de ciencia ficción. Surge de la pregunta ¿cómo será el mundo del futuro? Propone una versión fantástica de la realidad. Cabe precisar que mediante el documental se puede dar a conocer la realidad problemática de los pueblos y otros, difundiendo sus culturas y a la vez poder entenderlas, y así se podrá tener un mejor concepto de la vida pluricultural. Por ejemplo, mediante una adecuada actuación e interpretación de los hechos cotidianos de las diversas culturas, tendremos una mejor divulgación y entendimiento de la realidad problemática de estas. El Tusteno, novela social escrita por César Vallejos, nacido en Santiago de Chuco, del Departamento de la Libertad. Se publicó por primera vez en el año de 1931. Parte de la biografía, concepto de marco teórico, nos muestra la situación de la comunidad indígena de Soras, su explotación, maltrato social, los abusos extremos que pasaron los habitantes de Quivilca. Nos brinda su reclusión, su explotación en trabajos forzados y maltratos en la mina, la mina de Quivilca. En conclusión, la novela nos muestra la discriminación de parte de las clases sociales, el abuso, el intercambio de bienes lucrativos, engañan a los indígenas dándoles cosas que ellos ven por primera vez, pero no son de mucho valor en comparación de
sus tierras que ellos tienen en esa localidad. Nos muestra también cómo el abuso de parte de las autoridades a ellos, reclutándolos, ya que la mina necesitaba más gente para poder explotarlos. Entonces los sometían a muchos maltratos sociales, basándose en mentiras. También como ellos también, la comunidad no se dejó, hizo muchas luchas y trató de avanzar, ¿no? Salir de esa cautividad que sufrían por ser de clase baja. Nos muestra todo en cuanto a lo que es un concepto, en cuanto a cómo ellos sufrieron, su sufrimiento, su lucha. La novela El Tusteno nos refleja que las empresas mineras cometían los actos de abuso, de discriminación y explotación laboral en Quivilca. También nos narra que se hacía la captación de mano de obra, captando así a un grupo de indígenas llamados Sora. Ellos eran personas incontaminadas de la ideología capitalista. A ellos se les consideraba como personas ingenuas, brutas, salvajes. De esa forma se aprovechaban de ellos para despojarlos de sus tierras, intercambiándolas con unos simples objetos que para ellos era algo desconocido. De esa forma se cometían las injusticias hacia los Sora. En la actualidad podemos ver que todavía existe la explotación, la discriminación y la injusticia en diferentes sectores o regiones andinas del Perú. Marta, Marta, con mil distintos tonos de ver. Pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.